práctica depende de la latitud. Entonces, si tenemos la ubicación de la estación, podríamos calcular. La planillita de Excel que les he dejado en las prácticas hace ese cálculo por detrás, ¿no? En base a la información que tenemos, más unas tablas que estén anidadas ahí, entonces hace ese cálculo anterior por detrás. La intercepción vegetal en superficies boscosas, en superficies donde la cobertura vegetal es bastante densa, entonces deberíamos utilizar una porción, ¿no? Disminuir una porción de agua de lluvia que se va a evaporar directamente desde el follaje y no va a llegar al suelo. Esa es una forma, si quieren, de poder conceptualizar la intercepción vegetal. Está basado en varios de estos componentes. Estos dos componentes se pueden calcular a partir del índice de área foliar y de un modelo de NDVI, ¿no? Es un índice de vegetación para poder calcularlo. Eso se puede hacer. La perturbación más difícil de analizar, porque no es uniforme. La percolación, recuerden que es la penetración de agua a través de las capas del suelo. Y las capas del suelo dependen mucho de la geología, de la parte de la geomorfología, etc. Entonces, si no hago una prueba geofísica, ¿no? Una prueba geofísica hacia aquí, es difícil de poder modelar este componente, ¿no? Y peor si no tengo pozos de medición. Entonces es un poco difícil modelar, no imposible, pero es más caro igual poder hacer. Entonces un pozo de medición de monitoreo debe costar más o menos unos $100 por cada metro que se cava de profundidad. Entonces si tenemos muchos metros hacia abajo, entonces va a ser siempre costoso hacer un muestreo. El escurrimiento superficial va a estar, si quieren, en base al relieve, ¿no? Inversamente proporcional a la permeabilidad. Entonces yo tengo un coeficiente de escurrimiento, tenemos la precipitación mensual y la intercepción vegetal. Entonces, si nosotros restamos cuánto precipita y cuánto se intercepta, podríamos más o menos discriminar el escurrimiento que llega a la superficie. ¿Cómo se calcula C? Digamos, el coeficiente de escurrimiento. Entonces nosotros nos basamos en un mapita, en una clasificación espacial, ¿listo? Y nosotros podemos bajarnos a partir de esa clasificación espacial, poder determinar dónde tenemos baja cobertura, moderada o alta cobertura, y podríamos describir o interpretar un coeficiente de correlación para nuestro trabajo. ¿Listo? Esto es un poquito el escurrimiento que sucede en diferentes épocas del año. Entonces vean que hay un escurrimiento en época de lluvia, vamos a tener mucho mayor escurrimiento, en época seca vamos a tener mucho menor escurrimiento también. Siempre deberíamos generar uno más de sensibilidad en nuestros modelos. Como vamos a utilizar siempre modelos, recuerden que el modelo va a tratar de interpretar la realidad, y ese análisis de sensibilidad nos va a decir qué componente de nuestro modelo es más sensible. O sea, si yo hago un cambio en algún número, ¿en qué número es el que más va a hacer variar mi modelo? Entonces, para la sensibilidad deberíamos hacer un análisis de la resolución espacial del DEM, ¿no? Del mapa base. La permeabilidad de las capas también hace que sea sensible. Por ejemplo, si nosotros decimos que es un suelo arenoso o un suelo arcilloso, entonces ya desde decidir si es un suelo arenoso o arcilloso, si nosotros hemos hecho un buen análisis del suelo, entonces podríamos estar afectando a los resultados de nuestro modelo. ¿Qué modelo de evapotranspiración vamos a utilizar? Hay modelos sencillos que solo utilizan la temperatura, pero han visto el modelo de PEMA que utiliza radiación, la relativa, velocidad del viento, un montón de cosas. ¿Y qué cobertura y uso de suelo vamos a dar? Porque un modelo que se ejecuta, por ejemplo, en junio no siempre va a ser lo mismo que se ejecuta en diciembre. Peor si es un área donde se deforesta muy rápidamente año tras año. Entonces cada año habría que analizar nuevamente nuestro modelito. Existen modelos espacializados como el SWOT, ¿no? El SWOT puede ser analizado puntualmente o espacializado. Es una herramienta para el ArcGIS. El SWOT lo que hace es dividir todo el área en unidades de respuesta hidrológica, y ha sido desarrollado para identificar impactos de manejo y administración de suelos, ¿no?
existen diferentes grados de complejidad, entonces el SWOT se puede correr con datos faltantes o con datos completos. Otros modelos, esta es la simplificación del SWOT, ¿no? La parte, si quieren, conceptual del SWOT. Entonces tenemos precipitación, tenemos evaporación y transpiración como salidas, tenemos el movimiento de agua dentro del suelo, ¿no? Tenemos nuestros niveles de capacidad de campo control más estrés permanente, y podemos tener también percolación hacia aguas profundas, recarga de acuíferos y el regreso, ¿no? El regreso del agua hacia cuerpos de agua superficial. Entonces todo esto lo trata de simplificar. Otro modelo de balance que no es espacializado se llama Water Evaluation and Planning, eso lo pueden buscar en el internet, WEP. ¿Listo? Lo que hace, bueno, esto es manejar escenarios de política. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo decido incrementar mi población o decido tener una política de educación con la gente y reducir cierta cantidad de agua para algunos usos, no sé? Entonces introduce aspectos socioeconómicos incluso. Entonces es bien interesante si alguna vez quieren trabajar con lo que hace bien es manejar escenarios de política administrativa. Entonces no lo hacen así otros modelos como el que vamos a hacer hoy, que es simplemente físico, o como el SWOT, que es simplemente bien físico. ¿Listo? El balance hídrico por aproximación, que es uno que vamos a utilizar ahora, estudia la demanda de agua como la evapotranspiración potencial. Entonces es la primera demanda de agua. Entonces, si ustedes quieren saber cuál es la demanda de agua en las plantas, lo que tendrían que hacer es calcular la evapotranspiración. Entonces, como términos, si quieren, compatibles, ¿no? Si ustedes quieren saber cuál es la demanda de agua de las plantas, entonces calculen su evapotranspiración. Esos dos términos son equivalentes. La disponibilidad de agua va a estar en función de la precipitación y la capacidad de almacenamiento de agua. Si hay humedad adicional puede haber debido a la topografía, y asume que el flujo subsuperficial no ocurre cuando el suelo no está saturado. Ese es el modelito que vamos a utilizar ahora. ¿Listo? Entonces los modelitos tienen cierta secuencia. El balance hídrico, entonces lo que va a es buscar cuál es el objetivo del balance, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Dependiendo de eso vamos a seleccionar un método de balance y vamos a poder decir, necesitamos un balance espacial, o sea, hacerlo en un ciclo. O podríamos hacer el mismo balance solamente con calculadoras en el Excel, ¿no? El área de la cuenca, la precipitación, etc. Si nuestro objetivo es hacer un balance espacial, por ejemplo, cuando estamos trabajando con proyectos regionales o de sus cuencas, entonces vale la pena pensar en algunos de estos balances que les he mencionado. ¿Listo? Entonces hoy vamos a trabajar con el modelo de balance que está en la plataforma. Entonces para la plataforma, para descargar, lo que necesitamos, como les comenté a sus colegas al inicio, es descargar esto, ¿no? El manual, si quieren, estos son anexos del manual, y este Excel que tienen en la plataforma es un Excel que está programado para hacer el mismo balance que tienen aquí, pero puntualmente. ¿Listo? Entonces si ustedes quisieran utilizar de manera puntual, pueden utilizar este balance también en algún momento. ¿Listo? Entonces primero esto, donde tenemos la base de datos, y el instalador del modelo está en la sección de instaladores. ¿Listo? En instaladores, donde tengo una serie de instaladores, estos son para la próxima semana, donde está el WB2Zip. Entonces los dos archivitos pónganlos en una carpeta, y ahorita vamos a empezar paso a paso, digamos, conmigo, para ir trabajando en este balance.